el 12, 15, no, que tienen 12, 15 y 18 años contratados, esto lo dice el licenciado José Guerra, colegas de nosotros, ¿vale? Trabajadores sociales y sociólogos, en la zona educativa y Ministerio de Educación, y que no tengan un cargo fijo, que es lamentable. El presidente Nicolás Maduro solo le quitó a los colombianos la leche, dice por aquí el amigo, el señor Joel Guerra, está rifando una moto a 1.000 bolívares cada triple, y al colaborador que le compra 3 o más números lo anota con nombre y apellido en una lista y le dice que uno de los primeros que va a firmar contrato. Uy, Joel. Bueno. Recorrido de la Antorcha de la Virgen del Valle, 8 de la mañana en Cumanacoa, sábado 8 de la mañana en Araya, domingo 8 de la mañana en Margarita, martes 7 a.m. en Cumaná. Todo esto coordinado por nuestro reportero de la calle, Mama Toña Tobar. Por acá dicen, excelente la programación, imparcialidad y objetividad. Eso es lo que se pide, Bracamonte. Buen día, hermano. Fino video de nuestra Cumaná bendita. Cumaná es Cumaná, lo demás es Monte y Culebra. ¿No? Muy buenos días. Con eso quiero darte la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de todo el equipo de producción informativo. Y qué mejor que abrir la programación y la comunicación y todas nuestras redes sociales abiertas para que interactúen con nosotros. Siempre esperando que hablen y manden los mensajes desde el corazón y no desde otra parte del cuerpo biológico, por supuesto, ¿no? Siempre el corazón y con la conciencia y la tolerancia respectiva. Las ofensas no traen nada bueno, entre paréntesis. Enoe, muy buenos días, agradecido por tu invitación. Después de este video, ¿qué siente? ¿Qué siente Enoe? Ese corazón se le agranda, ese corazón le palpita, ese espíritu le florece, ese espíritu vuela igual que voló esa cámara. ¿Qué siente Enoe Oropesa cuando ve videos como estos y producciones tan importantes, no nada más como ellos, artísticas, culturales, deportivas en nuestra Cumaná? Bueno, buenos días a todo el pueblo del estado Sucre, en especial Sucre. Y cuando me refiero al sector cultura, no digo sector por polarizar, sino esa gran familia cultural que componen todos nuestros y privadas que hacen día a día cultural. Cuando se habla estratégica, ubicada tantos cultores famosos, fallecidos, gente que día a día lucha porque la cultura crezca, por promocionar. Pero quiero decir también que ha sido gobernación del Estado 500 años haciendo no sus críticas, porque las ¿cuántos de nosotros vamos a una radio
a decir lo que proponemos en los 500. Cualquier sector, incluyendo este sector cultural. ¿Cuánto de nosotros, los que estamos en el sector cultural, cultores de alguna música? Entonces el llamado fundamental en estos 500 años es, mira, salir a dar tu propuesta. En base a esto, Bracamonte, y aprovecho para hacer la cuña, este canal inauguró, ya va a tener 500 años después. Un compromiso semanal, primero desde el punto de vista del tema, difundir valores, difundir cultura. Segundo, la calidad de los invitados que vienen a transmitir conocimiento. Tercero, la constancia de una moderadora como tú, bueno, que tiene conocimiento y experiencia en la materia, y tratar de que este conjunto de cosas que te he nombrado, llevárselo a todo lo que nos ven día a día. Sí, y ha sido una ventana abierta a Bracamonte, porque fíjate que en el último espacio, ya para cerrar el programa, se acostumbra a hacer una pregunta fundamental. ¿Cómo usted visualiza esta respuesta? ¿Cómo cree usted o qué cree usted que debería mostrar una ciudad y cuáles son sus avances en el marco de una conmemoración? ¿Todos te han respondido y te han dado alguna propuesta en esa pregunta? Sí, algunos han hecho la crítica, otros han hecho la propuesta, aun cuando yo pienso que la crítica es una gran propuesta también. Y bueno, y la gente se ha puesto a la orden, pero de todas, si hacemos un arqueo de todas las respuestas, Bracamonte, la gente pide a grito y ofrece su servicio para que se le tome en cuenta en el marco de estos 500 años. Al parecer, Bracamonte, y esto hay que decirlo, claro, esto hay que decirlo con con honestidad, sin ningún de querer criticar. La gente, una cultura popular como Daisy Gutiérrez, que viene a la ciudad de Cumaná, una mujer que ha recorrido todo el mundo entero llevando nuestra tradición, una mujer que está situada en un gran lugar de honor dentro del canto de lo tradicional en Venezuela. Daisy Gutiérrez ha venido a Cumaná a decir, inclúyanme en la propuesta de los 500 años. Yo quiero participar de gratis, aquí estoy yo. Alma y cuerpo, lo ha pedido. Lo ha en algunos casos evasiva, los mensajes son significativos. La condición de vida, la seguridad social del cultor popular, las plazas, las iglesias. No, y disculpa que te interrumpa, ¿por qué a los siempre ha sido unidireccional la toma de decisiones en el sector cultural? ¿Por qué nunca ha podido ser bidireccional, conversar con los cultores, sino que yo hago la programación y yo te utilizo porque ya yo sé que tú eres cultor y yo te incluyo sin consultar previamente? Hacen agenda programática cultural para la celebración de los 500 años de noviembre, y yo te apuesto que ni el 80% de las personas que van a participar todavía ni siquiera saben cómo se van a trasladar a esos lugares que le están poniendo como sitio de presentación. Bueno, no fecha. En esta fecha no se sepa. La familia como novia cuando va a su boda, como de manera que yo hago todo en Sucre. Y la legislación cultural se ha hecho promoción, se ha hecho investigación.
ordenanzas municipales que deben regir el sector El ámbito cultura. cultura. Es decir, usted le va a pagar, pero usted va a incluir 3 cultores nuestros, son un tipo de músico A, B y C, y ellos van a cobrar impuestos, que es otra cosa. Bueno, por ahí en los consejos comunales también hay otras ordenanzas que dicen que por cada ha faltado hacia la cultura de la protesta para hacer una propuesta. Porque Presidente, tú eres aquí. Que es una crítica constructiva cuando dice que también hay una diversificación de programas cuando debe haber una unificación. Esa es la lucha que existen y que están siendo creados en el sector cultural no investigación del Estado Sucre, puesto que tiene una trayectoria, está capacitado, sino que viene dado por algunas decisiones que son ignoradas y no discutidas en el sector cultura. y coyuntural de momento político que se vive. El sector cultura. O casi nulo. Muy poco que no es. Ese video fue hecho por un grupo de personas que la quieren, como yo, dicen aquí. También es válido. Deben hacer imágenes de la realidad la decimos nosotros todos los días. Hoy quisimos, porque entendemos de que por bien o por mal en un país polarizado, tú difícilmente le vas a caer bien o vas a dar una noticia correcta a toda la población. Siempre la noticia le va a caer bien a un sector de la población y al otro no le va a caer bien, porque estamos lamentablemente en una polarización política y social. ¿Okay? Tenemos otro mensaje. Vladimir, saludos a Enoe, Vladimir sabroso, como dice Vladimir. Saludos, excelente programa, como siempre la eminencia de tu día. No aporta nada el alcalde ni el gobernador, chico, para el sector cultura, qué broma, Enoe. William, ¿cómo piensas tú que una mujer tan hermosa como Enoe podemos mirarla con el corazón? Hasta poetas salieron los muchachos hoy aquí en Informativo Gracias. 21. De igual manera tenemos acá
que qué piensan hacer con la Toyota, ¿vale? Tienen más de 3 semanas parada, tienen más de 3 semanas parada, un llamado al gobernador y al alcalde, tomen las riendas, paralizadas, falta de divisa y materia prima, llamado al gobernador y al alcalde, el regalo que se le debe dar al Estado Sucre en sus 500 años, en Cumaná no debe ser solo el casco histórico, porque Cumaná tiene un gran tamaño, debe ser tomada todo en cuenta. Así que, ¿será que al cabo de 3 meses de gobierno nos va a dar la ciudad que queremos? ¿Tú crees eso, Enoy? La ciudad que queremos es la ciudad donde tú te bajes en un avión y te reciba Juancito Silva tocando y te consigas a una cantidad de gastronomía, besos de coco, allí expuestos como debe ser esta ciudad, expuesta. Tú te bajes de Naviarca, en Vargas La Cuña para Naviarca, y tú encuentres un terminal confortable con gente ofreciéndote todos los cócteles marinos que existen y escuches la música nuestra. No. De una programación cultural, eso se perdió hace muchos años si es que se daba. Se daba, la ciudad que queremos es ir los domingos a la plaza y encontrar otra vez los... Lo metía en un contenedor, se llevaba su radio, su aguja de tejer. Y la gente... Desde haga un retrato a su novia. con un artesano que te haga un collar. Con una señora que le venda una rosa. La ciudad que queremos es comernos un pescado allí, a la orilla del monumento, con una agrupación musical tocándote. La ciudad que queremos es ir, como tú bien lo dices, a una plaza en un sector popular de Cumaná, en las Pepitonas, y encontrar otra vez, escuchando a la gente pepitona y comprándola. La ciudad que nosotros queremos y debemos reconstruir. Aquel poco de ranchos que tapa la hermosa vida. Ese poco de rancho. Igualmente Peñón, ¿vale? Peñón, El Peñón. Pueblo turístico. El Guapo. Guapo. Ese paseo del Guapo no lo queremos más llenos de cloaca. De manera que debe ser, Bracamonte, el gobierno y cada uno de la conciencia de todos los que tuvimos el honor de nacer en este estado. No enviando ese mensaje positivo. Siempre viéndole. No todo es positivo. Es difícil que todo sea perfecto. En un momento transmitirlo también para que haya esa equidad y ese equilibrio. Porque la balanza precisamente tiene dos platos. Uno aquí, uno aquí. Este que leemos todo. Muy buen día, Bracamonte. Me saluda a mi gran amiga Enoe, muy pendiente de la cultura. Sigue adelante. Te quiero mucho, licenciada Marialis Parejo. Por acá sale otro y dice, puro bla, 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 bla. ¿Qué aportan? Ojalá aportaran algo positivo y pudiéramos leer un mismo mensaje sin tantos monosílabos, como dicen. Acá tenemos otro último mensaje para culminar el programa. El gobierno del Estado Sucre no se ocupa de la cultura, lamentablemente, no, y mucho menos de las aguas negras del ferry y esos sectores que tú tan bonito acabas de exponer. Ya con esto, bueno, nos queda un solo minuto. Vamos a mandarle ese mensaje de optimismo a las personas que nos están viendo hoy jueves, ¿no? Bueno, septiembre, Valle, aprovecho
Acción Pro Conciencia, iniciativa de un grupo de personas que les anuncio que 500 años después y la vida de este artista plástico. La parroquia Altagracia, Bolívar, con un gran encuentro de la Virgen, donde Telesol, la imagen de Sucre, el programa 500, que va a hacer un recorrido hacia Plaza Bolívar, organizan en torno a la fe y a sus más íntimas creencias. Bueno, no. Gracias. Selva Marina siempre pendiente. Gracias, William Bracamonte, haciéndolo. Gracias por multiplicar nuestras voces. Feliz día y saludos a su invitada. Gracias, Sergio Boada, siempre también en sintonía. Juan Barrosi también, de alguna manera en sus actividades. Recordemos que hoy a las 10 hay una rueda de prensa de María Corina Machado, a las 12 de mediodía estará aquí en Tribuna Principal con el periodista Mauricio Ruiz. Mañana a las 7 de la mañana, Informativo 21, vamos a tener como invitado al candidato a diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y Gran Polo Patriótico por la lista, el almirante Gabriel Pinto. Estará aquí mañana conversando con nosotros y con William Bracamonte, así que no se lo pierdan. Va a estar buenísimo el programa con este candidato a diputado del PSV mañana, el almirante Gabriel Pinto. Recuerden que la primicia la dimos aquí por Informativo 21, que quien iba a ser el candidato lista por el Estado Sucre. Y a las 12 de mediodía mañana, también Mauricio va a culminar la cena con Irán Gaviria, diputado de la Asamblea Nacional, y viene a hablar de su nuevo movimiento político. No queda más que programación, dándole las gracias a ustedes, a todos ustedes, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de color político, ideológico, religioso, social o biológico, a todos ustedes por enviarnos y participar con nosotros todos los días, 24 horas a través de nuestras redes sociales. Nos vemos mañana, como de costumbre, y muchas gracias, Noé. Hoy alegraste la mañana, hoy alegraste el día. Muchos piropos aquí en mis redes sociales. A las 7 de la mañana.